Hola amigos de Luz Escatológica, nuevamente aquí nos reencontramos hoy para tocar un tema de actualidad. Hoy quisiera antes tomar en cuenta dos preguntas que me han hecho a través de WhatsApp, que son muy pertinentes y bueno, vamos a tomarlas en cuenta y luego seguimos con el tema. Una pregunta tiene que ver con toda una situación que se está dando en varias partes de América Latina y Estados Unidos, no sé, Europa sobre la venida del Señor el próximo día 23 de septiembre. Y por estar tan cerca, yo considero que es importante que clarifiquemos un poquito eso. Ese es el día de lo que se llama Rosh Hashanah, Yom Teruah en el contexto hebreo, y se ha extendido en varios escenarios cristianos que el Señor venía ese día, ¿no? Entonces, dado que inclusive en varios ambientes de Centroamérica hay gente que está inclusive haciendo cosas como situaciones con las casas, con las familias y toda esta cosa, pues es necesario que toquemos este tema y clarifiquemos. Creo que la clarificación está en que ahí no están dadas las condiciones bíblicas, hay algunos elementos bíblicos que aún no se están cumpliendo y que determinan ese escenario. Debemos entender que antes de la venida del Señor vamos a tener la manifestación del anticristo. Y el orden lo tenemos, exactamente Pablo nos lo dio en la carta que él escribió a los hermanos en Tesalónica. Entonces, si buscamos el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, ahí vamos a leer que dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver con la segunda venida, y nuestra reunión con Él. O sea, tiene que ver con lo que conocemos como el arrebatamiento, la reunión que tenemos con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Vean que hay tal elemento que está ahora operando, es, es falso. Entonces es un engaño. Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes ocurran dos cosas de acuerdo a lo que está enseñando aquí Pablo. Venga la apostasía, sí, hay elementos apostáticos, vamos a llamarlo de esa manera, y se manifieste el hombre de pecado, el conocido como hijo de perdición. Ese es el anticristo. Entonces, él se va a manifestar y esos son los dos indicadores que muestra Pablo para la venida del anticristo. O sea, eso tiene que conocer antes. La iglesia, de acuerdo a lo que está enseñando Pablo, va a conocer al anticristo. Va a conocer al anticristo. Y luego entonces otras cosas más. Pero aquí lo que es tocando que no tiene que ver con la venida del Señor, el día, ahora en septiembre. No, no, aún no se ha dado el tiempo. Pero más quería clarificar también algo allí en el versículo 2. Este va a ser un tema que vamos a tener que luego dedicarle una explicación mayor, porque aquí hay un tema con las traducciones. Si usted lee una versión, mira, la mayoría de las versiones en español, la mayoría dicen Día del Señor. Y tú estoy leyendo Reina Valera 1960. Más, si tú lees Reina Valera, la primera Reina Valera, no, este fue una traducción que hicieron en el 60. La anterior dice Día de Cristo. Y algo aconteció ahí que ellos hicieron el cambio. En el portugués aconteció lo mismo y eso generó la modificación del texto en la ARC, Arminio Revisada, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con que tenemos dos manuscritos fuertes, que por un lado el Textus Receptus y por otro lado Nestor Allen. Entonces, eso amerita una explicación muy particular. Pero miren cómo nos afecta, porque entonces el día de Cristo es algo que es un tema particular de Pablo. Él llamó a varias cosas que Dios le reveló, él llamó misterios. Cuando hablamos de misterios son revelaciones que Dios le entregó a él que no eran del conocimiento de los profetas. El día del Señor es muy amplio, sobre todo lo conseguimos en Joel, Zacarías, todas estas cartas, incluso Jeremías, Ezequiel, hablan de un día del Señor.
anuncia ese día. Y la característica es un día de juicio, mientras que el día de Cristo es un día en el cual Él reúne a su pueblo y tiene que ver con el arrebatamiento. Tiene que ver con lo que explica luego Pablo, tanto en Primera Tesalonicense como también en Corintios, tiene que ver con aquel día en el cual van a resucitar los que vivieron con Cristo y van a ser cuerpos transformados los que estén vivos para aquel momento. Y ese no es el día del Señor, ese es un día para reunirse con Él. Por eso dice, y nuestra reunión con Él. Entonces, clarificado este punto, que luego lo vamos a tener que manejar otro día con más amplitud para entender esta diferencia y mostrarlo, ya en un corto que hice en un momento, de eso, yo expliqué algo de eso en un momento. La segunda pregunta que me hicieron es en torno al asesinato de Charlie Kirk. Y la verdad que no voy a emplear mucho hoy, yo creo que vamos a esperar un poco más de tiempo. La atmósfera está un poco bien espesa, ¿no? Por tanta información que hay, pero sí da a entender de que este joven era un joven comprometido y vamos a decir esto, un cristiano radical. Entonces, la gran pregunta aquí tenemos que tener es quién estaba interesado en el asesinato de Kül. Y hay algunos indicadores que hacen pues pensar, y eso le vamos a hacer un análisis, quizás si es necesario, y si esto surge con más importancia, pues vamos a tener que hacer hacer un programa especial sobre Kül. Pero no hubo seguridad. Y eso en términos, digamos, forenses, de la técnica judicial, de la técnica que investiga estas situaciones cuando hay asesinato, pues te muestra que había un interés de parte de alguien en que eso se diera, en que eso aconteciera. Y hay muchos elementos allí que ya, imagínate, al haber redes sociales, esto caminó muchísimo. Entonces vamos a esperar un poco más de tiempo, pero sí pudiéramos preguntarnos de quién estaba interesado y con qué propósito. Ahora lo que vemos en el escenario, vean que fue el 10 y entonces fue algo planificado hasta el lugar fue planificado y se buscaba un impacto el mismo 11 de septiembre, vinculado con lo que significa esa fecha. Entonces, lo que estamos viendo es que se está como manejando un escenario para generar una confrontación, básicamente entre los sectores progresistas y los sectores cristianos identificados como conservadores con la derecha. ¿Ven? Y eso no se está dando solamente en los Estados Unidos, sino que se está dando en otros países también. Entonces, ese escenario nos pone a pensar qué está planificando un sector que se está buscando con todo eso. ¿Qué escenario de caos están buscando algunos? Vean que ya en unas películas, vamos a llamarla, tiene una característica predictiva que nos hablan un poquito, que como que anticipan estos escenarios, ¿ok? Pero vamos a dejar eso para otro día. Yo quisiera aprovechar el escenario para que entonces pensemos, si bien es cierto que no estamos hablando de la venida del Señor en 2025, sí vamos a ver cómo hay indicadores en el 2025 que lo hacen ser un año muy particular, muy diferente a todos los demás años de esta edad contemporánea. Entonces, yo creo que hay varias categorías que vale la pena que lo vayamos revisando aquí, ¿no? Vamos a un panorama integral de lo que ha sido hasta ahora. Entonces, creo que una de las cosas más importantes que ha acontecido es el tema de los conflictos armados. Vamos a ver, en 2024 la cifra de la gente que maneja estas cosas, que maneja la información respecto a la guerra, hablaron de 37 guerras activas, una cifra muy alta ya en comparación con todas las décadas previas. ¿Ok? Cuando hablamos del concepto de guerra activa, eso tiene una caracterización. Es una guerra que cumple con ciertos criterios. Hay una intensidad, hay inclusive cierta cantidad de muertos en combate. Se habla de una guerra activa cuando por lo menos hay 1000.
Entonces, vean que 37 guerras activas del 2024 fue grande, pero eso no se, mucha gente no tuvo en conocimiento. Ahora, cuando venimos al 2025, según el recuento que hace Uppsala Conflicts Data Program, otros observatorios como ACLD, hoy se está hablando de 61 conflictos armados en curso y viene siendo la cifra más alta en la historia desde 1946. De esos 61 conflictos armados en todo el mundo, por lo menos 11 cumplen el criterio de guerra activa. Es alta intensidad. ¿Ok? Otro informe que se llama Conflicts to Watch en 2025 de la International Crisis Group identifica al menos 10 o 15 conflictos armados que son significativos. Se le da categoría de guerra activa. Entonces, por su duración, por su intensidad, por su impacto regional. Entonces, en síntesis, 2025 es el récord histórico de guerras y conflictos en la edad contemporánea. Y podríamos especificar ahí, no solamente el tema de Israel-Irán, vean la magnitud, el tema de Ucrania, hay varios temas en África, destaca el del Congo, y allá en Ruanda, el Sudán, en Mali, aún lo que está ahí, lo que ocurrió entre India y Pakistán en el mes de abril. Entonces, ese quizás destaca, ese es un indicador que destaca mucho en el año 2025 con respecto al resto de los años. La agencia de la ONU para los refugiados hizo algo que llamó la atención, que fue un recorte del presupuesto para 2026 por falta de fondos. Estamos hablando de una crisis de refugiados que podrían alcanzar en África los 136 millones. Vean que hay cosas que no corren. Hay información que de este lado de Occidente no sabemos. Toda nuestra atención está allí en el Mar Caribe, con lo que está aconteciendo, pero entérese que eso no tiene nada que ver con el presidente de esa nación, de Venezuela, ni tiene que ver con droga, tiene que ver con un escenario de recomposición del nuevo orden mundial y donde el norte se prepara para la escena que viene. Y más cuando, yo diría que hay dos fechas importantes, vamos a ver así. La fecha del 15 de agosto, esa reunión que fue en Alaska, entre el presidente de los Estados Unidos y el de Rusia, que fue como una especie de G2, eso fue el 15 de agosto, y después hubo otra reunión más cercana, que fue el 3 de septiembre, llamamos como un G3 que se dio en China. Y esas reuniones son las que están determinando lo que está aconteciendo ahora. ¿Y qué pasó en China? Bueno, que ahí hubo una sorpresa y que se generó un G3. O sea, ya no solamente Rusia y China, sino que también entró la India. O sea que en este momento en el mundo, de un escenario unipolar que se tenía desde la Segunda Guerra Mundial, estamos en un escenario de un G4, donde precisamente tanto China como Rusia y los Estados Unidos, no tanto India, ahora están en la fase de decidir qué hacen con sus patios traseros. ¿Ven? Ese es el punto. ¿Ya entendió? Pero hay un elemento que aún no se ha decidido, no se ha definido, y es el que marca los próximos eventos a nivel global y tienen que ver qué va a pasar con quién desarrolle primero la I puntual. Ese es el punto. Entonces, veamos, si continuamos viendo aquí, en el informe de la crisis alimentaria estima que en los 25, en lo que va hasta ahora, son 225 millones de personas que están en riesgo de hambre. Una cosa impresionante. ¿Ok? Esta cifra tiene que ver con las guerras. Es la guerra la que agiliza estas cosas, o sea, los conflictos armados, las crisis económicas, la inflación alimentaria y los desplazamientos forzados son los principales impulsores de todo este cuadro que estamos viendo. Voy a saltar ahora vamos a ir a lo climático. Entonces, los terremotos, según la USGS, no sé exactamente las siglas, perdonen, debería haberlo investigado. Se han incrementado los sismos mayores a 7 grados. Esa es la característica de la sismología. Ustedes ya escucharon de ese terremoto que hubo
en Kamchatka, algo así que se llama el lugar en Rusia. Ese fue el 29 de julio. Ese fue de 8.8. ¿Ve? Y otro que hubo en Myanmar, también que las redes sociales lo publicaron bastante en marzo, fue de 7.7. Eh, eso es lo que destaca más eh, estos últimos años y particularmente ven 2025, que los terremotos ahora tienen una intensidad mayor. En 2024 fueron unos 14.175 terremotos globales y hasta la fecha, estamos hablando de septiembre, van más de 11.900. Estamos hablando de la actividad sísmica más alta también en todo el escenario de la edad contemporánea. Solamente en las últimas 24 horas se han registrado 1.539 sismos de diferentes magnitudes. ¿Eh? Los huracanes, este otro elemento diferente. Entonces, la cualidad que también dan los que reportan acerca de este tema, de los huracanes, es que aumentan en intensidad y energía acumulada y eso significa que tienen un mayor potencial destructivo. La temporada de 2024 fue la más activa y costosa en la historia. Y ya vamos caminando, porque empieza ahora, precisamente, la temporada de huracanes empieza en estos meses. Entonces, las tormentas, la característica es que se pueden formar con más rapidez, pasan a tener vientos más fuertes, por lo tanto, también tienen una capacidad de daño mayor. Vean, el mismo criterio que se está viendo con el tema de los terremotos. Si vamos a los desastres climáticos, en 2024 se registraron más de 150 eventos climáticos extremos sin precedentes. Y esto está repercutiendo ya en el 2025. Estamos viendo entonces inundaciones extensas, huracanes y fenómenos extremos que persisten y que muchas veces operan juntos. El 2024 fue el año más caluroso del cual existen registros, con una media global terrestre y oceánica de 1.46 grados por encima del nivel preindustrial. Entonces, 2025, ya varios meses que llevamos hasta ahora, ya se han registrado temperaturas históricas. Enero, en marzo, mayo y junio. Se sitúan entre los más cálidos jamás medidos. Yo sé, un estudio reciente de la NASA revela que las olas de calor, las inundaciones y la sequía son significativamente más intensas y prolongadas. Ven que si hay algo que estoy viendo con terremotos, huracanes y la parte climática es que todos aumentan en intensidad. ¿Mm? El Foro Económico Mundial y otros organismos advierten que la combinación de conflictos armados y los fenómenos climáticos extremos, pues entonces son el mayor riesgo para afectar la economía global en el 2025. Entonces, el, en la conferencia de seguridad de Múnich, que fue en febrero, se destacó el tema de la multipolarización, este evento que está ocurriendo. Pero se discutieron también públicamente las fracturas crecientes que hay entre Europa, los Estados Unidos, todo lo que estamos viendo. Ese es un tema que pudiéramos analizar otro día, porque aquí no lo vamos a entrar en detalle. Solamente que hay una mayor presión en Europa para aumentar el gasto militar y hay discrepancias. O sea, que pareciera que esto camina hacia que ya todos los países de la OTAN están listos para entrar en guerra y están inclusive, hay medidas con la población. ¿Ok? Entonces hay una tensión diplomática y en medio de los cambios geopolíticos que estamos teniendo. Eso todo entonces nos lleva a que hay una crisis socioeconómica en casi todas las naciones. O sea, según un artículo del Global Finance, en 2024 la inflación creció en 179 países de los 194 que podemos manejar en las Naciones Unidas. Ese crecimiento económico permanece hasta ahora para 2025 con altas incertidumbres dado la cantidad de conflictos que se están incrementando. O sea, los altos niveles de deuda, las tensiones
comerciales, pues marcan una tendencia. Ante el deterioro entonces de ese entorno geopolítico, mire que países como Alemania están reforzando toda su estrategia militar y civil. Hay inclusive una creación de reservas estratégicas de alimentos, hay una modernización de búnker, hay una infraestructura de defensa civil que está digitalizada y todo esto. Entonces podemos entender que el 2025 es como un año de acumulación crítica en varias frentes. Vamos a hacer un resumen ahí. Entonces, tenemos guerras en diferentes frentes: Europa, Medio Oriente, África, Asia del Sur. Muchas de estas guerras se superponen o se intersectan. Tenemos una crisis humanitaria masiva, ¿eh? Exacerbada por los recortes que tiene la ayuda internacional y la fragmentación social de esos sectores. Tenemos fenómenos climáticos extremos que agravan la inseguridad alimentaria, la migración y la desplazación interna, desplazamiento interno en naciones, y por supuesto un colapso económico local en varias naciones. Entonces tenemos una fricción diplomática que cada vez es más abierta entre las grandes potencias, incluso los aliados tradicionales, lo que presagia un mundo de bloques más definidos, pero con una tensión constante. Todo eso entonces nos lleva a que hay una economía global que se está, esa palabra, ralentizando, y es un riesgo elevado de que tenga una cascada financiera con conflictos si este proceso se sigue escalando. Y yo quería mostrar eso para que viéramos entonces la diferencia del año 2025 con los años anteriores. Entonces, desde una perspectiva escatológica, todos estos elementos, vamos a llamarlo guerras permanentes, hambre, desplazados, crisis climática, rupturas institucionales, se combinan para formar un escenario que nos recuerda los olores de parto de Mateo 24. Son eventos simultáneos que pueden ser interpretados como señales de un proceso de transformación profunda, un proceso de transformación global, ¿eh? Y solo un proceso de condicionamiento mental previo puede generar una racionalización que nos lleve a negar que en todo lo que está pasando hay claras evidencias de que este es el año de mayor densidad apocalíptica en la historia contemporánea. Yo quisiera detener aquí y continuamos entonces este tema en el próximo video, apuntando algunos elementos más sobre lo que es este año 2025 y el escenario de Mateo 24. ¿Ok? Muchas gracias y sigamos adelante con paz, confiando en Dios, que Él está en control de todo. Este año no es la venida del Señor, 2025, pero sí estamos en camino hacia la manifestación poderosa del reino de Dios. Amén. Dios le bendiga. Gracias y paz.